Hola, soy Luis Alposta y este es el cierre del caso problema correspondiente a seminoma. Nos presentan un paciente masculino de 33 años que consulta por agrandamiento doloroso del testículo derecho de un mes de evolución. Se le realiza primero una ecografía y luego una tomografía y se observa una masa lobulada homogénea que desplaza el parénquima testicular sin otras lesiones ni adenomegalias asociadas. Se extrae sangre y se realiza la detección de marcadores humorales para gonadotropina coriónica humana, alfa-fetoproteína y lactato deshidrogenasa, con resultados todos negativos. Se realiza finalmente la extirpación quirúrgica del testículo. Desde un punto de vista práctico, el crecimiento y desarrollo del testículo puede ser dividido en tres grandes fases o etapas. La primera, estática, comprende desde el nacimiento hasta los 4 años de edad. La segunda, de crecimiento, comprende desde los 4 hasta los 10 años de edad. Y la tercera, de desarrollo o maduración, comprende desde los 10 años de edad hasta la pubertad. Y al alcanzar la pubertad, entran en juego las células germinales y con ellas los tumores que de los distintos componentes celulares derivan. En el grupo de edad comprendido entre los 15 y los 34 años, los tumores de células germinales testiculares representan el tumor más frecuente. Como concepto general, la mayoría de los tumores de células germinales tienen un comportamiento agresivo, mientras que por el contrario, los tumores de los cordones sexuales y del estroma son en general benignos. Así, una primera clasificación consistiría en dividir a los tumores de células germinales por un lado y a los tumores de los cordones sexuales y del estroma por el otro. A los tumores de células germinales los podemos subdividir, a su vez, según presenten un único patrón histológico o más de uno. Los tumores seminomatosos están formados por células que recuerdan las células germinales primordiales y los gonocitos iniciales. Los tumores no seminomatosos consisten en células indiferenciadas que se parecen a las células germinales embrionarias. Patrones histológicos vamos a encontrar varios y los iremos analizando a lo largo de esta presentación. A los tumores de los cordones sexuales y del estroma los podemos subdividir a su vez según sean bien diferenciados, mixtos o incompletamente diferenciados, cada uno de los cuales analizaremos también. Como ya dije, los tumores de células germinales testiculares representan el tumor más frecuente en el grupo de edad comprendido entre los 15 y los 34 años. Observen que los seminomas, graficados en rosa, representan el tumor de células germinales más frecuente y suponen hasta el 50% de todos los casos. Tengan presente también, como se puede apreciar en el gráfico anterior, que los tumores combinados representan un porcentaje no despreciable de los casos. Observen que el tamaño de ambos componentes tumorales puede ser similar, como se observa en la fotografía de la derecha, o no. Observen ahora en la fotografía de la izquierda que un componente tumoral es claramente mucho mayor en tamaño que el otro. Es por ello que tienen que estar siempre muy atentos, tanto en la macroscopía como en la microscopía,
y examinar muy bien la pieza quirúrgica en busca de segundos componentes tumorales. La neoplasia germinal intratubular o neoplasia intratubular de células germinales representa una lesión precursora a partir de la cual se originan la mayoría de los tumores testiculares de células germinales, con excepción de los tumores del saco vitelino y los teratomas en los pacientes pediátricos y los seminomas espermatocíticos en los pacientes adultos, cuyo origen es incierto. Por lo general, los tumores de células germinales se asocian a un espectro de trastornos que se conocen en conjunto como síndrome de digenesia testicular, que consiste en criptorquidia, hipospadias y esperma de baja calidad. Se propone que la neoplasia germinal intratubular se produce intraútero, es decir, antes del nacimiento, y queda latente hasta que el varón alcanza la pubertad. Estas lesiones están conformadas por células germinales primordiales atípicas con núcleos grandes y citoplasmas claros, cuyo tamaño es del doble que el de una célula germinal normal, como se observa en la microfotografía de la esquina superior izquierda. Observen, estas células atípicas están aplicadas directamente contra la basal de la luz. El citoplasma claro se debe a la presencia de glucógeno. La tinción con técnicas de inmunistoquímica para fosfatasa alcalina placentaria es positiva en la membrana de estas células en el 97% de los casos. Aproximadamente el 50% de las personas con neoplasia germinal intratubular desarrollan tumores de células germinales invasivos en los 5 años siguientes al diagnóstico. Como les anticipé, vamos a analizar cada uno de los distintos tumores que podemos observar en este grupo de neoplasias. Si no se especifica lo contrario, el término seminoma se refiere al seminoma clásico o típico. El seminoma espermatocítico, que veremos luego, a pesar de su nombre, es un tumor distinto que comentaremos más adelante. Observen en las dos fotografías superiores cómo el tumor contrasta frente al tejido normal al ser una lesión bien delimitada. Les estoy marcando ahora en la foto de la macroscopía el límite correspondiente al testículo y dentro de este el límite correspondiente a la lesión tumoral. Observen ahora en la microfotografía a su lado cómo puedo delimitar hacia la izquierda el testículo normal y hacia la derecha la lesión tumoral. Macroscópicamente son masas bien delimitadas que exhiben una superficie de corte pálida, de coloración blanco-grisácea, homogénea, de aspecto carnoso y parcialmente lobulado, sin áreas de hemorragia o de necrosis. Respecto al tamaño, puede representar lesiones muy pequeñas que reemplazan solo parte del parénquima testicular, como se observa en la fotografía A, o bien reemplazar por completo el parénquima testicular y producir masas voluminosas, como se observa en la fotografía B, que a veces alcanzan un tamaño hasta 10 veces mayor que el del testículo normal. En general no atraviesan la túnica albuginea, pero en ocasiones pueden extenderse hacia el epidídimo, el cordón espermático o el saco escrotal. Microscópicamente están formadas por láminas o nidos de células tumorales uniformes, divididas en lóbulos mal delimitados por finos tabiques fibrosos. En estos tabiques es característico, además, observar la presencia de infiltrado inflamatorio linfocitario.
Con mayor aumento en la microfotografía inferior podemos apreciar las características de la célula clásica del seminoma, que es grande, redonda a poliédrica, el núcleo es también grande y de localización central, con uno o dos nucleolos prominentes. El citoplasma es abundante y claro, rico en glucógeno. La membrana citoplasmática está por lo general siempre bien demarcada, es decir, yo puedo delimitar dónde comienza e inicia cada célula tumoral. Además del infiltrado inflamatorio linfocitario, los seminomas a veces también se pueden acompañar de una reacción granulomatosa mal definida, al contrario de los granulomas bien formados que se ven, por ejemplo, en la tuberculosis. En estos casos, se ven solo pocas células neoplásicas e identificarlas puede resultar más difícil. Una técnica complementaria que se puede utilizar es la tinción de Paz, que será positiva en los citoplasmas de las células tumorales, ricos en glucógeno, como se puede observar en la microfotografía de la derecha. Otra posibilidad es recurrir a técnicas de inmunohistoquímica. Al igual que las neoplasias germinales intratubulares, la tinción con fosfatasa alcalina placentaria es positiva en la membrana citoplasmática de las células tumorales. La tinción con CD117 también es positiva. Y si recurrimos a la microscopía electrónica, se puede poner en evidencia las características del nucleolo, así como la presencia de glucógeno en el citoplasma de las células tumorales. Aproximadamente el 15% de los seminomas contienen células del sinciciotrofoblasto. En este subgrupo de pacientes y como consecuencia de la presencia de dichas células, las concentraciones séricas de gonadotropina coriónica humana están elevadas, pero no en el mismo grado que se observa en los coriocarcinomas, como veremos en próximas diapositivas. A diferencia del seminoma clásico que vimos en las diapositivas anteriores, el seminoma espermatocítico es un tumor de células germinales de crecimiento lento, infrecuente y que afecta predominantemente a hombres de edad avanzada. Las diferencias no son solo clínicas, sino también a nivel de la macro y microscopía. Macroscópicamente, la superficie de corte es blanda, gris clara, con quistes mucoides que le confieren un aspecto mixoide y protruyente. Microscópicamente, se caracterizan por presentar tres poblaciones celulares entremezcladas. Células de tamaño mediano, las más numerosas, con núcleos redondos y citoplasmas eosinófilos, como se puede observar en la microfotografía inferior. Células pequeñas con una estrecha franja de citoplasma eosinófilo. Y células gigantes, uni o multinucleadas. Con mayor aumento se puede apreciar el núcleo redondo y con cromatina filamentosa en su interior y el citoplasma eosinófilo que lo rodea. Con microscopía electrónica se puede apreciar la presencia de puentes intercelulares entre células tumorales, que recuerdan a aquellos presentes entre espermatocitos normales, de ahí el nombre de este tumor. Se puede observar también un engrosamiento de la membrana plasmática y microtúbulos atravesando los puentes de una célula a otra. Se debe destacar también la ausencia o presencia mínima
de glucógeno en el citoplasma. Algunos seminomas presentan características anaplásicas, como lo son el mayor pleomorfismo, evidenciado por la presencia de células de tamaño gigante, o mayor número de figuras de mitosis. Para distinguirlos se los llamaba seminomas anaplásicos, aunque no hay evidencia de que la presencia de dichas características sea indicio de un peor pronóstico en comparación con el seminoma clásico de grado equiparable, y hoy en día no se utiliza dicho término. El carcinoma embrionario se presenta entre los 20 y los 30 años de edad y es más agresivo que el seminoma. Comparte algunos marcadores inmunohistoquímicos con el seminoma, como la fosfatasa alcalina placentaria, mientras que CD117 es negativo. Otros dos marcadores útiles, ambos positivos, son CD30 y citoqueratinas. Otra diferencia con respecto a los seminomas es la presencia de áreas de hemorragia y necrosis. Macroscópicamente, la superficie de corte es sólida, de aspecto nodular, consistencia blanda, bordes mal delimitados y con un punteado marrón tostado, como pueden observar en la fotografía, que indica los focos de hemorragia y necrosis. Tiende a ocupar todo el espacio testicular y el parénquima testicular remanente se observa generalmente en la periferia a modo de anillo. No obstante, es frecuente la extensión al epidídimo y al cordón espermático a través de la túnica albuginea. Microscópicamente, las células tumorales crecen adoptando patrones alveolares o tubulares, a veces con circunvoluciones papilares. No hay glándulas bien formadas, sino que se trata de una diferenciación glandular primitiva. A mayor aumento, se puede apreciar que las células neoplásicas tienen aspecto epitelial, son grandes y anaplásicas. Los núcleos son también grandes, irregulares e hipercromáticos. Están, como pueden observar, en sectores superpuestos entre sí, con nucleolos prominentes, y los límites celulares, a diferencia del seminoma, son normalmente indiferenciados. Es decir, yo no puedo distinguir muy bien dónde termina y comienza una y otra célula tumoral. Es frecuente también ver figuras de mitosis. Con la palabra teratoma nos referimos a tumores testiculares complejos que tienen varios componentes celulares u organoides, que recuerdan a los derivados normales precedentes de más de una capa germinal. Pueden manifestarse a cualquier edad, pueden ser puros o mixtos cuando se combinan con otros tumores de células germinales. Los teratomas puros son frecuentes en lactantes y niños y tienen una evolución benigna, mientras que los teratomas mixtos son frecuentes en adultos y todos ellos son considerados malignos. Macroscópicamente son tumores normalmente grandes y heterogéneos. Su tamaño varía entre 5 y 10 centímetros. Pueden observarse zonas sólidas, otras cartilaginosas, otras más bien adiposas
y otras quísticas, dependiendo de los tejidos constituyentes de cada una de ellas. La presencia de hemorragia y o necrosis normalmente indica la presencia de un segundo componente tumoral, pudiendo ser carcinoma embrionario o coriocarcinoma con frecuencia. Es decir, se trataría de un teratoma ya no puro, sino mixto. Microscópicamente está formado por una colección también heterogénea y desordenada de células diferenciadas o estructuras organoides, como tejido neural, haces de fibras musculares, islotes de cartílago, grupos de epitelio escamoso, estructuras similares a glándula tiroides, epitelio bronquial o bronquiolar, y fragmentos de pared intestinal o sustancia cerebral. Todo ello inmerso en un estroma fibroso o mixoide, como se puede observar en la microfotografía de la derecha. ¿Sí? Cada uno de estos componentes que yo les acabo de mencionar puede estar o no presente y van a observar siempre una combinación de distintos de ellos. Así que no se preocupen si recorriendo el preparado ustedes no logran visualizar alguno de los componentes, puede no estar. En raras ocasiones, los tumores malignos de células no germinales, es decir, todos los demás tumores que venimos viendo en las otras unidades, se desarrollan sobre, o se pueden desarrollar sobre, teratomas, a lo cual se lo va a llamar teratoma con transformación maligna. Esta transformación puede asumir la forma de carcinoma, adenocarcinoma, sarcoma u otros cánceres. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un carcinoma epidermoide, ya sea de piel, ya sea de vía aérea, como han visto en unidades anteriores. Si hay algún componente de epitelio escamoso o algún componente de epitelio bronquial o bronquiolar formando parte de mi teratoma, esas células que conforman ese epitelio pueden también malignizarse igual que lo hacen en sus localizaciones normales y sobre ellas desarrollarse un carcinoma. O bien en otras células un adenocarcinoma o bien un sarcoma u otros cánceres. Igual les recalco, este tipo de transformaciones malignas es rara y poco frecuente. Respecto a los tumores mixtos, el 60% de los tumores testiculares están compuestos por más de un patrón de los llamados puros y que hemos analizado hasta este momento. Las mezclas más habituales son teratoma, carcinoma embrionario y tumor del saco vitelino, seminoma con carcinoma embrionario y carcinoma embrionario con teratoma. A esta última combinación, la de carcinoma embrionario con teratoma, la podemos también llamar teratocarcinoma. Macroscópicamente, las áreas sólidas de aspecto granular se corresponden con focos de carcinoma embrionario, como pueden observar en la fotografía de la izquierda. Mientras que los nódulos perlados, que se evidencian con mejor detalle en la fotografía de la derecha, corresponden a cartílago propio del teratoma. Microscópicamente vamos a observar los mismos elementos que hemos descrito en diapositivas anteriores, pero a nivel microscópico. Microscópicamente, como les dije, vamos a observar elementos propios del teratoma, como por ejemplo el cartílago, que se observa en la microfotografía inferior. Generalmente el cartílago suele estar presente en la mayoría de los teratomas, es un buen elemento para buscar. Y este cartílago va a estar junto con el estroma mesenquimático primitivo y cordones celulares que son característicos
del carcinoma embrionario. Macroscópicamente, una vez más, observen cómo contrasta la presencia, por ejemplo, de áreas blanquecinas, perladas, a veces un tanto grisáceas, correspondientes a el cartílago propio del teratoma, con otras áreas de aspecto más bien carnoso o glandular, lobuladas, mal definidas, correspondientes y propias al carcinoma embrionario. En cuanto a la combinación de teratoma con seminoma, una vez más, observen cómo yo puedo desde la macroscopía observar la presencia de áreas quísticas, algunas de ellas rellenas con un material blanquecino pastoso, sebáceo, correspondiente a la secreción seguramente de glándulas sebáceas presentes en los epitelios escamosos propios de los teratomas, a veces acompañados o no por proyecciones pilosas, es decir, por pelos, los cuales contrastan con otras áreas más bien al corte sólidas, de aspecto pálido, homogéneo, que microscópicamente se van a corresponder con un patrón histológico característico de los seminomas. El coriocarcinoma es una forma muy maligna de tumor testicular. En su forma pura son raros. Lo más frecuente es hallarlos mezclados con otros tipos tumorales. Macroscópicamente se caracterizan por ser tumores claramente hemorrágicos y necróticos. De tamaño relativamente pequeño, no suelen superar los 5 centímetros de tamaño. Si bien en esta fotografía que observamos pareciera haber reemplazado casi la totalidad del parénquima testicular, es importante remarcarles que no está superando los 5 centímetros en su tamaño mayor. Microscópicamente contienen células de citotrofoblasto que son claras, con núcleo central, como se observa en la microfotografía, con la cabeza de flecha, y células de sincicio trofoblasto, con múltiples núcleos oscuros inmersos en un citoplasma eosinófilo, como se observa en la microfotografía con la flecha. Estos elementos suelen acompañarse de hemorragia y necrosis, como también puede observarse esta vez en el ángulo superior izquierdo de la microfotografía. Y como hemos visto anteriormente, obvio, en la macroscopía. El tumor del saco vitelino, también llamado tumor del seno endodérmico, es el tumor testicular más frecuente, esta vez en lactantes y niños menores de 3 años. Macroscópicamente son tumores no encapsulados, de aspecto mucinoso, homogéneo, de color amarillo o blanco. Microscópicamente están conformados por células cúbicas y aplanadas, dispuestas en un patrón reticular con marcado pleomorfismo y glóbulos hialinos en su interior, como se puede observar en la microfotografía de la derecha, que contienen alfa-fetoproteína, estos glóbulos. La presencia de alfa-fetoproteína en las células tumorales es muy característica y subraya la semejanza con las células del saco vitelino, de ahí su nombre. En la mitad de los casos puede verse, además, estructuras que parecen senos endodérmicos
como se observa en la microfotografía de la izquierda, las cuales se llaman cuerpos de Schiller-Duval y consisten en un núcleo mesodérmico con un capilar central y una capa visceral y parietal de células similares a los glomérulos primitivos. Observen en el centro el capilar, observen que hay una capa claramente delimitada alrededor de este núcleo central y una segunda capa por fuera que recuerda a la organización de los glomérulos primitivos. En cuanto a la metástasis de tumores testiculares en otros órganos, tanto la macroscopía como la microscopía será similar a el tumor testicular que le dio origen. Dos sitios frecuentes para ilustrar estos ejemplos son en la fotografía inferior, una metástasis en pulmón, lo que ustedes observan por detrás del nódulo tumoral y con forma de cuña es la resección del segmento pulmonar comprometido por la metástasis. Fíjense que además está bastante congestivo y hemorrágico. Y lo que observan en la fotografía superior de aspecto nodular, un tanto irregular en su contorno, es una metástasis en retroperitoneo. Las metástasis en retroperitoneo son bastante frecuentes. Muchas veces también van a encontrarse en su práctica diaria con pacientes que consultan o que por algún estudio de control se les descubre una lesión en retroperitoneo. Y esta lesión, cuando se estudia, resulta ser una metástasis de un primario testicular. Es decir, que en este caso, ustedes al paciente no lo comienzan a estudiar o no consulta por el tumor primario en el testículo, sino que consulta por la metástasis en retroperitoneo y luego van a buscar el tumor primario del testículo. También es importante recalcarles que hay un fenómeno que se llama burnout, se observa en los seminomas y en algunos otros tumores, que es la destrucción parcial, a veces completa, del tumor primario por el accionar del sistema inmune. Ustedes vieron que son muchos de estos tumores ricos en infiltrado inflamatorio linfocitario primordialmente. Este infiltrado inflamatorio muchas veces logra erradicar la presencia del tumor primario. Pero este tumor primario a veces logra hacer metástasis antes de su desaparición. Entonces no es infrecuente que alguna vez se enfrenten a un caso de un paciente que lo están estudiando por presentar una lesión en retroperitoneo, la cual asumen como metástasis de un tumor primario testicular, pero cuando van a estudiar el testículo, se opera, se reseca, lo ven al microscopio, lo ven en la macroscopía y no encuentran evidencia de tumor, pero lo que sí encuentran es una cicatriz colágena. Esa cicatriz colágena lo que está representando es la localización previa del tumor que fue erradicado por acción del sistema inmune. Los tumores de células de Leydig pueden aparecer a cualquier edad y son capaces de elaborar andrógenos, estrógenos y o corticosteroides. Macroscópicamente son lesiones circunscriptas menores a 5 centímetros que presentan una superficie de corte homogénea y de color marrón dorado. Microscópicamente está conformado por células de aspecto similar a las células de Leydig normales, pero más grandes y redondas, con abundante citoplasma eosinófilo claro y granular,
con núcleo central y redondo, como puede observarse en la microfotografía. El citoplasma contiene gotitas lipídicas vacuoladas, que es lo que le da el aspecto claro. También puede observarse a veces pequeños gránulos de pigmento lipofucsínico, y en un cuarto de los casos se observa además la presencia de unos cristaloides llamados de Reinke, que son alargados y se consideran característicos de esta entidad. No siempre es fácil poder demostrarlos con microscopía óptica. Vistos a la microscopía electrónica, tienen este aspecto. Según el corte, sea perpendicular o transversal, pueden observarse o bien redondos, o bien ovalados o alargados, como se observa en la microfotografía superior e inferior respectivamente. En contraste con los anteriores, la mayoría de los tumores de las células de Sertoli son hormonalmente silentes. Macroscópicamente son pequeños nódulos firmes, a veces multinodulares, con una superficie de corte homogénea, de color blanco grisáceo o amarillento. Microscópicamente, las células tumorales se organizan en trabéculas definidas que tienden a formar estructuras a modo de cordones o bien túbulos. La mayoría son de evolución benigna. Respecto al tumor de células de la granulosa, son tumores de lento crecimiento, usualmente benignos. Macroscópicamente son pequeños, menores a 5 centímetros, circunscriptos, disculpen, a veces encapsulados, de color amarillo, con superficie de corte sólida. Microscópicamente están conformados por células ovaladas o fusiformes, con hendiduras nucleares y nucleolo periférico. En cuanto a los linfomas testiculares, son linfomas no-Hodgkin agresivos. Representan el 5% de las neoplasias testiculares y son la neoplasia testicular más frecuente en los mayores de 60 años. En orden de frecuencia decreciente, los linfomas testiculares pueden ser linfoma difuso de linfocitos B grandes, linfoma de Burkitt y el linfoma de linfocitos NKT extraganglionar con virus Epstein-Barr positivo. Macroscópicamente son masas homogéneas y sólidas que reemplazan al parénquima testicular. Microscópicamente, el tejido linfoide neoplásico será distinto según el tipo de linfoma que se trate y se dispone entre los túbulos seminíferos, que van a tener un aspecto atrófico, rodeándolos y separándolos. Estas características las vamos a ver en mayor detalle cuando veamos el módulo de patología hemolinfoide. Otros tumores que pueden encontrar descritos en la literatura, y les recalco muy poco frecuentes, son el carcinoide y el sarcoma de Kaposi, cuyas características serán similares a las de este tipo de tumores cuando afectan otros sitios del organismo.
También pueden encontrar metástasis de tumores primarios de otros órganos en el testículo, como por ejemplo melanoma o tumores de próstata, cuyas características microscópicas obviamente serán similares a las observadas en su localización primaria. Respecto a la estadificación, como pueden observar, en cuanto al tamaño, similar a la estadificación de otros órganos, pueden recurrir a TX cuando no pueden determinar el tamaño, T0 cuando no hay evidencia del tumor, por ejemplo, en el caso de que el tumor haya sufrido un fenómeno de burnout, como les relataba en diapositivas anteriores, o un T IS de in situ, cuando lo que ustedes diagnostican es la presencia de carcinoma in situ, expresado a través de la presencia de la neoplasia de células germinales intratubulares. Ahora, cuando ustedes pueden determinar la presencia del tumor, tendrán que optar entre T1, T2, T3 y T4. T1 lo van a utilizar cuando el tumor está limitado dentro del testículo o del epidídimo, sin compromiso, sin invasión de los espacios vasculares y linfáticos, aunque está contemplado que el tumor pueda invadir la túnica albuginea, pero no la túnica vaginal. Cuando el mismo tumor invade los espacios vasculares o linfáticos o se extiende a través de la túnica albuginea con compromiso de la túnica vaginal, ya ahí deja de ser un T1 y pasa a ser un T2. Cuando el tumor sigue creciendo y sigue invadiendo estructuras adyacentes y ahora compromete el cordón espermático, pasa a ser un T3. Y si la invasión continuó y ahora invade también escroto, independientemente de que haya invasión vascular o linfática, pasa a ser ahora un T4. Respecto a el N, similar a otras estadificaciones, cuando ustedes no cuentan con ganglios, van a optar por un NX. Cuando ustedes cuentan con ganglios para analizar y ninguno tiene metástasis, pueden optar por la estadificación N0. Y cuando cuentan con ganglios y estos ganglios presentan compromiso metastásico, según las características y la cantidad, podrán optar entre N1, N2, N3. Respecto a la M de las metástasis, si hay metástasis a distancia presente, la estadificación será de M1, pudiéndola subdividir entre M1A y M1B, cuando en el primer caso, M1A, se observan metástasis, pero en ganglios linfáticos no regionales o en pulmón. O bien M1B cuando la metástasis a distancia afecta a otros sitios distintos a los antes mencionados. Este gráfico es para ponerles de una forma esquemática y un poco más simple como bien el tumor puede estar o bien limitado al testículo, lo cual no está graficado, o bien por continuidad extenderse comprometiendo la túnica albuginea, como se indica en el diagrama A, o bien por continuidad extenderse desde el testículo hacia la rete testis, el tejido estromal peritesticular, y si siguiera creciendo podría comprometer también epidídimo u
otras estructuras adyacentes como ser los tejidos propios del cordón espermático. Por último, también son tenidos en cuenta y evaluados los marcadores séricos. Estas determinaciones se hacen sobre una muestra de sangre. Como se observa, se le asigna una estadificación SX cuando los estudios no están disponibles o no se pudieron realizar. S0 cuando los valores son normales y S1, S2 o S3 según el rango dentro del cual esté el valor anormal. Por ejemplo, en el S1 para la lactato deshidrogenasa se contempla cuando está por encima del valor normal, pero por debajo de 1,5 veces el valor normal. Algo similar será para la gonadotropina crónica humana, siempre que esté por encima del valor normal, pero por debajo de las 5.000 miliunidades por mililitro. Y en el caso de la alfa-fetoproteína, cuando esté por encima del valor normal, pero por debajo de los 1.000 nanogramos por mililitro. Y las categorías designadas como S2 y S3 serán de manera similar, pero para valores superiores. Por ejemplo, para la lactato deshidrogenasa, si el valor anormal excede 1,5 veces el valor normal, pero es inferior a 10 veces el valor normal, será un S2. O bien, si excede 10 veces el valor normal, será un S3. De manera similar, aplicamos el mismo concepto para la gonadotropina crónica humana y para la alfa-fetoproteína. Muchas gracias por su tiempo y por su dedicación.